Efectivamente, el programa que presento y dirijo desde abril de 2011 en Radio 3, pues responde a un objetivo y a una premisa, que es hablar del videojuego como un hecho cultural. Y hablar, a partir del hecho cultural, también de hablar del videojuego como arte. Eso es algo que yo tenía bien claro desde que comenzó el programa. Me costó convencer a mis jefes. Porque, y ya metiéndonos un poco en la percepción social, sí es verdad que el videojuego sigue teniendo a día de hoy ese cliché de que quizás quien juega mucho a videojuegos es asocial, que se vuelve violento. Probablemente si yo os digo que he estado jugando al Call of Duty todo el fin de semana, pues me miraríais raro. Si os digo que he estado viendo una serie True Detective, diríais que soy un tío molón, ¿no? Y pues todo lo contrario, ¿no? Son dos hechos culturales, no en concreto el Call of Duty, ¿no? Pero sí jugar al videojuego. Y mi objetivo desde el principio era ese, ponerlo al mismo nivel, que el videojuego sea visto como algo normal y como un hecho creativo que, de hecho, en la parte de industria, ahora vamos a hablar sobre todo de ideas, pero en la parte de industria funciona y funciona muy bien. A día de hoy factura y se consume más videojuego que cine y música juntos. Entonces yo creo que una emisora como Radio 3, que presumimos de ser culturales, alternativos, de estar pendientes de las nuevas tendencias, no podíamos faltar en este objetivo, que es divulgar y hablar del videojuego como un hecho cultural. Pues bien, cuando comenzamos con esta premisa, al poco se fueron sucediendo una serie de cosas, se fueron alineando los planetas. Poco antes se había conformado el videojuego como industria cultural, votada así por el Congreso de los Diputados, y al siguiente año la comisaria del MoMA, Paula Antonelli, decidió incorporar al museo una serie de videojuegos, en concreto eran al principio 14, diciendo, la premisa de ella es, ¿son los videojuegos arte? Y dice, sí, por supuesto, pero no los voy a incluir de momento, porque este debate es extenso, no los voy a incluir como arte, sino los voy a incluir como diseño interactivo, en algo en lo que el MoMA ya sabemos y tenemos una tendencia. Y curiosamente os voy a empezar a poner 3 audios de 3 personajes a los que he entrevistado, son 3 grandes creadores de videojuegos, para que veáis que cómo ven ellos el hecho del arte en el videojuego, si ellos se consideran artistas. Y el primero de ellos, curiosamente, es Eric Chahi, cuyo juego, Another World, de 1991, está incluido en el MoMA, y tuve la ocasión de entrevistarle en agosto del 2011, cuando presentaba un videojuego que yo siempre reivindico, que ha quedado un poco en el olvido, que es From Dust, un videojuego en el que tú juegas a ser Dios, juegas con el aire, el fuego, la tierra, y decides qué hacer con ese poblado, ¿no? Entonces, si os parece, empezamos un poco escuchando las palabras de él, y a partir de ahí vamos a deducir, y con los contertulios, vamos a decir cómo ve él el arte y cómo él se va excusando, cómo va introduciendo el tema del arte. Lo escuchamos. Esto es de agosto del 2011. ¿Lo escuchamos? Sí. Hay un fallo de sistema. Yo creo que está subido, yo lo dejo subido por lo menos. Vale, tiene sonido, va a sonar. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Como lo tengo aquí aparte, lo ponemos un momento. Ya la cara la habéis visto de este hombre, ¿eh? Yo digo que es como el Tom York de los videojuegos. Además, creo que tuvo una experiencia también alienígena. Frondas, si lo podéis echar un vistazo al juego, se llama Frondus. Mirad un diario de desarrollo que habla sobre la dirección artística, porque es impresionante cómo se lo plantearon el juego. Es un juego, iba a decir pequeñito, pero no es verdad, pero era grande en su momento de Ubisoft. ¿Este mismo? Sí, pues, ¿O este? Well, I think first, a game is being created by people. So there's always people behind games. Bien, lo primero, los juegos son creados por gente. Siempre hay gente detrás de los juegos. Para mí, el medio del videojuego puede realmente ser una expresión artística. Puedes comunicar algo al jugador. Puedes hacerlos pensar. Así que, respecto a tu pregunta, creo que es como un ciclo. En cierto momento hubo muchos creadores independientes, en los 80, en los 90.
Entonces, la industria se hizo mucho más grande. Nos tuvimos que manejar en equipos de cientos de personas y los creadores fueron un poco olvidados. Pero ahora tenemos las dos cosas, de hecho. Creo que el área del videojuego se ha comenzado a reconocer de verdad como un medio real, no como un medio de entretenimiento barato. Lo podemos ver en algunos trabajos, como Flower, de Genova Chen, de That Game Company. Alguna gente quiere comunicar algo, y eso es bueno. Yo estoy totalmente de acuerdo, y en nuestro programa también nos gusta hablar como los videojuegos como industria cultural, cuando menos, ¿no? Y también nos gusta hablar de esa palabra, de creador, que yo creo que ayuda mucho a definirte, Eric Chahi. ¿Crees, sin embargo, que los videojuegos deben de tener la misma consideración como concepto que el cine o que la música, por ejemplo? The computer game medium can't be compared to music or to movie. El medio del videojuego no puede ser comparado con la música o el cine. Es muy diferente. El videojuego se basa principalmente en la interacción. Pero quizá tu pregunta era si está este creador detrás de esta película o canción y conocemos todo sobre la música de esa banda o esta persona, y lo mismo para una película. Sí, creo que podría ser y debería ser así y pasará naturalmente con el tiempo. It will happen naturally with the time, I think. Well, I think first a game is being created by people. Bueno, esto se está repitiendo. Básicamente de lo que está hablando Eric Chahi es un problema, yo creo, de autoría, de lo que entendemos convencionalmente como autoría. Es decir, uno ve un Renoir, un Picasso, sabe que está detrás alguien con nombres y apellidos y que en el videojuego se puede diluir eso, porque se trabaja, y nadie mejor que Dani, que nos lo va a contar ahora, se trabaja en equipo y quizás el concepto de autoría se diluye, porque hay mucha gente que hace que un videojuego sea posible. Entonces él pone ahí un poco la duda, ¿no? Curiosamente, un año después de esta entrevista, su obra, que es Another World, fue adquirida por el MoMA y está catalogada así en la colección permanente del MoMA y interesó mucho, ¿no? Y vamos a pasar a otro... Vamos a pasar a Warren Spector, que tuve la suerte de... Lo he entrevistado 2 veces. Una por Epic Mickey, que es un videojuego también a reivindicar y os recomiendo. Parece un juego infantil. De hecho, bueno, también tiene ese público. Pero sobre todo lo que Warren Spector ha contribuido a la industria del videojuego es la libertad al jugador. Y es algo que también apuntaba Eric Chahi. Es decir, si esto es arte, en todo caso hay que contar con el jugador. Porque si un videojuego es bueno, el jugador crea su propio universo. No solo hay un creador que desde su atalaya cree una historia y un universo, porque probablemente el juego de Nubla que juegue yo y el que juegue cualquiera de vosotros va a ser diferente, las sensaciones van a ser diferentes y vosotros vais a construir el universo de esa manera. Él lo puso en práctica con juegos como Deus Ex, y Epic Mickey, sin duda, es un juego que también va a las raíces de Disney, de los personajes de Disney, puedes pintar y te da una libertad total. Si os parece, vamos a escuchar también, voy a salirme un momento de aquí, y lo escuchamos en el audio que tengo aquí. Él recibió el premio homenaje a toda su carrera en el Fan and Serious, que es el festival internacional de videojuegos que se celebra cada año en Bilbao, y me dijo esto. Y ahora, uno de los debates más interesantes que está habiendo en torno al videojuego es si es arte o no. Desde la adquisición del MoMA y otros serie de acontecimientos, en ese otro debate de si el videojuego es arte o no, ¿cómo se posiciona Warren Spector? Video games are art. Los videojuegos son arte. I used to be ashamed to say that. Me daba vergüenza decirlo I'm antes, no longer ashamed pero to ya say no, that. ya no tengo vergüenza. Ya, se me ha ido la vergüenza. Mi Process that other game developers go y otros through desarrolladores de is the juegos same creative atraviesan process es el mismo proceso creativo como un escritor, un realizador de cine, alguien que un escritor de obra de teatro, lo expresamos en un medio nuevo que la gente todavía no lo entiende. Es decir, no hay 100 años de estudio todavía realizado en videojuegos, pero nos fijamos en la historia de los medios. Había un momento donde la gente no estaba seguro que Shakespeare realmente iba a ser
un valor que iba a ser duradero, ¿no? Y bueno, en el siglo XX, por ejemplo, el cine tampoco se consideraba una forma de arte. Arte solo fue años más tarde que se convirtieron en un medio maduro, digamos, que la gente empezó a pensar en que el cine era arte. Y precisamente fue cuando las universidades empezaron a enseñar y dar clases sobre el cine, que se acercaron con arte. Nadie lo cuestiona hoy en día. Evidentemente son arte y lo mismo va a suceder, y yo creo que ya ha empezado a suceder con videojuegos. Hay gente que está dando clases de crítica sobre videojuegos y videojuegos ya como arte, y esto va a ser cada vez más prevalente y más importante conforme pase el tiempo. Yo creo que somos una forma de arte y no hay cuestión desde mi punto de vista. La gente está expresando ideas muy profundas a través de videojuegos hoy en día, y esto va a continuar y va a crecer de cara al futuro. Incluso el propio arte convencional, por así decirlo, ha sufrido cambios de paradigma. En las vanguardias de principio del siglo XX, ahora estamos a principios del siglo XXI. ¿Podríamos en ese sentido fijarnos en el videojuego como una nueva forma de autoría artística? Bueno, esto es meternos también en otro... Pero es que no quiero ponerlo muy denso por el perfil que tenemos aquí. Pero efectivamente, si os dais cuenta, él dice, hace años a mí me daba vergüenza decirlo. Pero ahora que me lo preguntas, ya tiene su edad, recibía un premio de honor. Caramba, sí es arte. Yo he afrontado mi trabajo como un hecho artístico. Yo me puedo comparar a un escritor. Y al igual que el cine en su momento fue visto como un espectáculo de barraca, de ferias o como juguete, pues quizás, y probablemente, y él asegura, que al videojuego le está pasando lo mismo. Le falta un poquito de madurez, pero ya hay una línea que está considerando el videojuego como arte. Vamos al siguiente invitado, en Mujeres, Hombres y... que es Fumito Ueda. Fumito Ueda es el alma mater de Tínico. Tínico también es un equipo colectivo que crea maravillas como Ico, Shadow of the Colossus y este último de Last Guardian, que ha tardado en el desarrollo más de 10 años. Es un juego muy especial, no sé si alguno lo conocéis. Es de un niño que está en una especie de mundo con una civilización perdida, y Trico es una especie de gato, perro, ave. No sé. Sí, porque... y que tiene su propio comportamiento. Lo singular de este videojuego es que tú vas avanzando, nadie te explica nada, te sientes perdido, liberas a esta bestia, en principio amenazante, luego te das cuenta de que se crea un vínculo emocional con este animal y que este animal te va a ayudar a salir y a descubrir por qué estás en ese mundo. Es un concepto muy abstracto, pero... Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pero muy interesante de vivir el videojuego ya no como tengo 20 minutos y voy a matar a no sé cuánto, sino como experiencia. Y una experiencia artística. Fumito Ueda viene de Bellas Artes y curiosamente pues le he entrevistado hace una semana. He tenido el privilegio, he sido uno de los pocos medios que he tenido un one-to-one, un cara a cara con él, y pudimos hablar de este asunto. Creo que el audio que tengo yo aquí es íntegro en japonés. Así que podemos adelantar, pero tengo la traducción después, ¿eh? Tranquilos. Su trabajo ha contribuido de forma crucial al debate general que se había... ¿Alguien sabe japonés? Si los videojuegos son arte o no, y da argumentos muy sólidos para pensar que los videojuegos son arte. Como es un asunto denso, solo le voy a preguntar por ahora si al menos la actitud con la que usted afronta la creación del videojuego, cada vez que afronta una creación, se considera artística, considera que es una actividad artística. 僕個人と意識としては、アートとは捉えてないですね。もともと僕はアートじゃないかというふうに考えていたので、そういう意識で Me estoy dando cuenta que le estoy tirando hacia adelante y no os dais cuenta. Bueno, que personalmente yo no lo Estará muy tomo simpática. como arte, lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, yo procedo de estudiar Bellas Artes y tengo ese background. El Fumito Ueda español, Gabriel. Historial, ¿no? Pero que cuando entré en el mundo de videojuegos he pensado que tengo que eliminar esa parte que tengo de arte, y que en el mundo de espectáculo, de entretenimiento,
pues que hay que hacer de otra manera. Era lo que pensaba. Aquí voy a hacer un breve alto en el camino, porque luego de esta traducción, una oyente japonesa que se ha venido a vivir a España gracias al programa o por culpa del programa, ya veremos si me pide consecuencias legales, porque empezó a estudiar castellano, le dijeron que escuchase radio y se conectó con fallo de sistema, cosa que me parece una locura. Así que... Y se ha venido aquí a vivir a España, escuchó y dice que, bueno... que la traducción no está mal, pero hay algunos matices. Él lo que viene a decir es que se siente incómodo cuando hablamos de arte, porque él viene de arte. En Japón eso da como, ¿sabes? Da como cosa decir, estoy haciendo arte, porque los videojuegos están muy enfocados al ocio, muy bestias, muy locos. Y él como diciendo, me gustaría, pero yo no considero que haga arte. Sin embargo, mucha gente lo considera así. Acto seguido, según me está diciendo eso, ahora lo veréis, le contraataco de alguna manera diciendo, bueno, consideras que tus videojuegos no son arte, pero ¿cómo consideras el hecho de que ninguno de tus 3 juegos, que todos consideramos una maravilla, no hayan sido objeto de colección en el MoMA? Por lo que sea, Antonelli no ha cogido nada del tínico. Y veréis lo que dice. ¿No? Entonces, que me valoren como creador de videojuego artístico, pues que a mí me choca un poquito, es algo en un sentido un poco contradictorio con lo que pretendo, ¿no? Entonces, ¿no se siente algo decepcionado de que ningún juego del tínico forme parte de la colección permanente de videojuegos que ha adquirido el MoMA? ¿Quién está apuntando? No. Bueno, respecto a eso, bueno, que mis juegos creados dan esa impresión artística y tal, porque en un sentido es un honor, ¿no? Pero que lo que pasa es que no lo he hecho conscientemente, entonces como ya he dicho que es un poco contradictorio, o sea, me causa una sensación un poco contradictoria, ¿no? Y lo de que, pues, que no ha adquirido el MoMA mis juegos, bueno, me causa una impresión un poco compleja, pues por una parte, pues que, pues claro que es así, pero que en el fondo de mi corazón, pues bueno, podría haber comprado, ¿no? Pues sí. Bueno, contribuido de forma crucial. Bueno, oye, por favor, ya vale, de esta voz asquerosa. Pues efectivamente, rascas un poco y el señor Fumito Ueda-san, pues descubre un poco la pena por no estar incluido en esa lista donde están, pues eso, Pac-Man, Tetris, SimCity, Portal, Flow. Pasas ahí 14 videojuegos y no está ninguno suyo. Entonces, de alguna manera, primero, le da algo de vergüenza por su cultura, por dónde viene, decir, oye, estoy haciendo arte, pero una vez que han escogido arte, ¿cómo no van a coger un videojuego mío, ¿no? Eso es lo que interpreto yo. Y bueno, en esa dicotomía entre percepción social, cómo se ve el videojuego y si el videojuego es arte o no, vamos a comenzar ahora a charlar. Yo quería compartir con vosotros estos 3 momentos. Es algo que suelo hacer mucho en el programa, lo acabo de hacer ahora con otro creador de videojuegos, lo suelo hacer con todos, consultarles sobre este asunto en el que llevo ya desde 2011 y vi el cielo cuando el Museo Thyssen, Nubla y PlayStation deciden hacer un videojuego en España creado desde dentro del museo y con ese objetivo de trasladar los cuadros a un universo virtual e interactivo. Una recreación de las propias creaciones que están en el Thyssen. Y empiezo a conocer al equipo de Gamera Nest, a Daniel y a todo su equipo, y me doy cuenta de que también hay algo singular en esta creación, y es que no es un equipo tradicional, no es lo que yo me acostumbro a encontrarme cuando entrevisto a un estudio independiente, en principio, que quiere hacer un videojuego. No son programadores, no son gente que me enseñan códigos, plataformas, niveles. De pronto empezamos a hablar de arte, ¿no? Y eso es una cosa que me conectó especialmente con el proyecto y por eso, como decía Rufino, desde Radio 3 lo hemos apoyado porque creo que es una cosa singular y que cuando esto ocurre en un país como España, en el que a veces nos damos tantos palos, pues hay que apoyarlo. Y por eso a todos enhorabuena.
Y aquí están, pues, Daniel Sánchez Mateos, no sé si ya os conocen, ¿no? Gabriel Jiménez, Clara Arguindey. Arguindey hemos quedado que es... Y Rufino Ferreras, que es el responsable de desarrollo educativo. Y bueno, la primera pregunta que podemos compartir todos es ¿cómo veis esa percepción de, para mí, verdaderos artistas del videojuego que a día de hoy, con toda esa línea, esa corriente teórica que está considerando el videojuego como arte, no dicen claramente soy un artista? Lo terminan diciendo, pero parece que cuesta, ¿no? ¿Por qué creéis que es esto? Por edad. Bueno, yo soy de la opinión que el que algo se considera un arte no es algo que normalmente han dicho los artistas, lo ha dicho otro. Y en la primera o en la segunda entrevista, creo que en la segunda decía el entrevistado, no creo quién era, decía, se convierte en arte cuando empieza a estudiarse en la universidad. Y yo discrepo totalmente con eso. El día que se empieza a estudiar seriamente en la universidad dejará de ser un arte, como ha ocurrido con otras artes, es decir, esto no es nuevo. O sea, cuando el cómic se empezó a estudiar en la universidad, ha empezado a ser otra cosa que no era arte. Salir de las universidades. En el caso de Fumito Ueda, eso es evidente, es una cosa cultural. El que no esté su obra ahí es muy significativo. O sea, también hay un currículum oculto muy fuerte en la selección que se ha hecho en el MoMA. O sea, ahí hay un mensaje oculto en el que se ha apoyado mucho la parte de diseño puro y duro, en la que se ha obviado lo estético. Es decir, ¿por qué? Porque es un museo de arte contemporáneo, en la que la representación literal de la realidad no tiene una cabida, y la narrativa tradicional tampoco tiene no tiene cabida en la propia colección, por un lado. Y por otro lado, es que viene del ámbito de Japón. Japón, comercialmente, en el mundo de los videojuegos hay una lucha de Estados Unidos-Japón muy fuerte, que han metido juegos rusos. Los juegos rusos no hacen daño a la industria. Hay un mensaje también ahí que nos están hablando también de cuestiones económicas. Pero sobre todo tiene que ver con eso que te hablo del diseño. O sea, han buscado cosas muy asépticas que nos hablan de un arte que es el arte de Metropolitan. De MoMA, perdón. Sí, yo tengo la sensación de lo que ha hecho Antonelli y el MoMA ahí es poner de alguna manera una pica en Flandes o lanzar un guante para que se debata globalmente, porque en realidad Antonelli no juega videojuegos, no es experta en videojuegos, y esa selección yo creo que ella misma sabía que iba a ser muy discutida y muy discutible, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que sirvió para decir, mira, vamos a dar este paso. Esto fue en noviembre del 2012. Vamos a incluirlo. Sé que vamos a estar en las portadas de muchos periódicos, que vamos a generar mucho debate y a partir de ahí. Pero parece que también le daba cierto reparo, ¿no? Porque no entra en la categoría de arte. Si lo miras, es diseño. Es un espacio en el que, de momento, el MoMA tampoco quiere entrar. Lo plantea, lo puntualiza, pero no quiere entrar. Entonces, no sé si museos también como el Thyssen deberíais también entrar en ello. Antes de pasar a esa pregunta, es un poco complementar la anterior con lo que acabas de decir tú. O sea, el que se convierta en un arte significa que alguien lo tiene que legitimizar. Y los museos no legitimizan el arte. O sea, tradicionalmente lo ha legitimizado la academia. Entonces, el MoMA lo está metiendo, pero sabiendo que tiene que refrendarlo desde la academia, que sea arte o no sea arte. Entonces da un paso a medias, no da el paso definitivo, da un paso entre medias, esperando que ahora llegue a la academia y diga, es arte. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Entonces, no es como antes. O sea, antes el mecanismo era así, ahora no es tan claro. Hay una parte de legitimización de los lenguajes artísticos que viene de la sociedad. Pero es que todas las sociedades tampoco coinciden que esto sea arte o no sea arte, por una cuestión generacional. Es decir, en 10 años esto es arte, o sea, sí o sí. O sea, quedamos dentro de 10 años, comemos y lo vemos. Pero dentro de 10 años es porque, por una simple razón, porque se va a normalizar el lenguaje. Y sobre todo va a perfeccionarse. Hay una cuestión ahora que hace que no llegue a ser un lenguaje artístico y es buscar su propia forma de expresarse
Entonces, Fumito Ueda lo intenta, pero casi no lo consigue. Las mecánicas no están muy imbricadas con la narración, sino que, ¿me entiendes lo que te quiero decir, no? Hay una falta de madurez todavía del lenguaje, yo creo, ¿no? Daniel, ¿tú qué opinas? ¿Verdad? No, sí, yo ya sabéis que opino que seguimos, todavía estamos en la época del cine mudo. O sea, todavía tenemos que sustituir gameplay por películas para poder contar cosas. O sea, y pasa, incluso en Ico pasa que de repente te quitan, bueno, cada vez menos, estamos aprendiendo. O sea, el cine mudo también al final cada vez había menos texto y ya estábamos, ya casi iba liberando la imagen. Pero todavía, incluso pasa en Las Guardian, todavía hay momentos que te quitan el control y te dicen, espera, que te quiero contar algo. Y ahora sigues jugando. Lo que pasa es que lo del MoMA, yo tenía una curiosidad y lo iba a preguntar. Yo creo que es verdad que ha sido como una apuesta para dar un pistoletazo de salida, lo que hablaba yo en lo que conté esta mañana. Desde ahí han empezado a aparecer museos de videojuegos menos legitimizados, pero ha habido, bueno, en los 2 últimos 3 años incluso va a haber uno en Madrid, va a haber uno. Pero por la parte también de coleccionismo y de... Sí, cuidado que MoMA hace este gesto y salen todos los medios, pero anteriormente hay cosas muy importantes. O sea, la Smithsonian hace una exposición bestial sobre videojuegos, como no sé si 3, 4 o 5 años antes. O sea, el Museo de Videojuegos de París está... Pero esto es la colección permanente, eso era temporal. No, la historia es que hay ciertos museos que son como faros de legitimización de cosas. Entonces, si esto lo hace el museo, yo qué sé, el Museo del Traje en Madrid, pues va a pasar desapercibido, pero lo hace MoMA o lo hace Metropolitan o lo hace yo que sé qué museo, de repente le dan un sello de calidad que tiene. Pero Smithsonian hizo una exposición bestial de videojuegos unos años antes. El Museo de Videojuegos de la ciudad de París es una preciosidad. O sea, hasta hay uno privado que he estado hace 2 días en Buenos Aires. O sea, hay museo de videojuegos por muchos sitios. Ya, lo que pasa es que la pregunta es, ¿han elegido alguno más? Porque se dijeron que primero eran 15, iban a ser 20 y luego 40. Y creo que han llegado a los 20, ¿no? Están sí, tienen ya, pues han metido Zelda, han metido el Minecraft. Claro. También, claro, como diseño... Como que han ido un poco a decir, mira... Pues, Chrono Trigger, que está muy bien. Bueno. Sí, era como que habían, yo creo que decía, hemos dado un pequeño paso, hemos visto qué pasa, ahora veremos otro segundo paso. Bueno, a mí yo soy Ueda, soy Fumito y diría, ¿qué me estáis contando? Está las Vikings y no está ninguno de mis juegos. O sea, vamos, me quería ver. Tenéis en pantalla otro juego mejorando lo presente, que es una absoluta maravilla, que es Rime, de Tequila Works. ¿Lo conocéis? Pues este juego yo os reto a que si sois capaces de jugarlo sin verter ninguna lágrima, directamente sois cyborgs, o sea, no sois humanos. Es un juego en el que también, si veis la luz mediterránea, la estética, esos contornos que parecen como de pincel, ¿no? De hecho, fui testigo del encuentro entre Fumito Ueda y Raúl Rubio de Rime, y Fumito lo que más les preguntaba es ¿cómo habéis animado al protagonista? Fumito Ueda ha jugado Rime, que está muy inspirado a su vez en The Last Guardian. Y este es un equipo español que está teniendo ahora mismo éxito internacional y cuyo juego pues transita un poco por lo que decía Rufino. O sea, el gameplay, la narrativa se funden en un medio para contarte una emoción, ¿no? Pero al respecto, que decías lo del cine mudo, precisamente una de las cosas que aprendí con Warren Spector y que él nos ha dejado con sus juegos y la ha liado parda últimamente en su blog, él ha dicho que los juegos de David Cage, no sé si conocéis Heavy Rain, Beyond Two Souls, él dice que no son videojuegos. Lo ha dicho abiertamente, porque ya también tiene una edad para decirlo. Digo, no digo que no sean videojuegos buenos, sino que no son videojuegos en el sentido de que el hecho de que tú juegues videojuego y en un momento dado le tengas que dar a la X o al cuadrado para ver esencialmente una película interactiva en la que tú decides, no está utilizando el lenguaje propio del videojuego, porque el lenguaje propio del videojuego obliga a que tú, como jugador, te sientas tan autor del universo como yo, que he sido el arquitecto, ¿no? Yo te quiero soltar en mi mundo con mis reglas y que tú te muevas libremente. Y entonces este tipo de juegos que van más encarrilados y que a mí me sirve, por ejemplo, en casa, para la gente que no está muy acostumbrada a videojuegos, juegas al Until Dawn, juegos que son más fáciles, entiendes, oye, ¿ahora qué decidimos? Es como una película con palomitas en las que tú vas decidiendo y para eso funciona muy bien, pero quizás en esa línea Rufino no están madurando el videojuego, pero sí está viendo otros
que van en esa línea. Yo creo que está en un punto bastante ya... No tanto como en el cine mudo, hombre. Bueno, el cine años 26. Estamos a punto del sonido. Bueno, había maravillas también ahí. Sí, claro. ¿Vas a hablar, Clara? Sí, yo quería añadir respecto a lo que estamos hablando sobre instituciones y sobre si videojuegos, no videojuegos y tal, que yo creo que tampoco tenemos que esperar, o sea, que sí que la institución puede catalizar el debate o ponerlo, pero no creo que haya que depender de las instituciones. Yo creo que hay que el imaginario colectivo es que el videojuego no es un arte. Yo lo considero como arte porque yo creo que al final un artista no es un genio creador, es una persona que tiene una serie de intuiciones que combina con un lenguaje y las expresa, y al final un videojuego es lo mismo cuando te pones a crearlo. Lo que pasa es que sí que creo que cuando piensas en arte, piensas en pintura, piensas en escultura, luego te pasas a la ópera porque es como un concepto súper elitista, y al videojuego no llegas. Y yo creo que cuando hablamos coloquialmente de eso, ninguno de nosotros lo pensamos, incluso los que estamos haciendo. Entonces creo que eso tiene que llegar con el tiempo, y yo creo que llegará porque es un lenguaje que los jóvenes manejan más. Yo creo que llegará antes de que las instituciones puedan incluirlo en sus colecciones, y que se incluirá de forma natural y orgánica. Es mi opinión. Yo otra de las cosas... Muy bien. Otra de las cosas que me ha pasado yendo aquí a las tres personas hablando de arte, si es arte, ¿sabes? Si se sienten, es una cosa que además no he contado mucho sobre Nubla, exclusiva y luego, que es el hecho de que cuando nosotros estrenamos Nubla, o cuando ya lo enseñábamos allá por 2014, la gente nos decía, jo, es que vuestro videojuego entra en el debate de videojuegos y arte, porque claro, es que mirad los dibujos y no sé qué, y decías, hombre, mi videojuego no es arte, es verdad que he cogido obras artísticas, o sea, obras de arte, y las he metido en mi juego, entonces si eso lo valida como arte, pues bueno, es otro problema, porque yo no creo que mi juego sea arte porque he cogido cuadros y los he metido. Lo que pasa es que con el tiempo eso ha cambiado. Es verdad que yo ahora, por ejemplo, no porque está aquí, también se lo digo cuando estamos en Madrid, o sea, trabajando. Sí que veo trabajar a Gabriel y le pregunto, ¿te consideras artista haciendo un videojuego? Que es verdad que ahora sí, sobre todo el segundo, que ya dominamos el lenguaje, sí que es arte. O sea, en el fondo, no sé. ¿Eres tú? Yo es que le veo hacer arte, pero claro, no sé si lo siento así. No, yo es que pienso que realmente cada uno tiene un poco una imagen de lo que es para el arte. Entonces yo puedo considerar unos juegos arte porque a mí me evocan pues ciertas emociones y me parece que funcionan muy bien, que cuentan la historia muy bien y que realmente estoy inmerso en el mundo que me están presentando. O sea, yo cuando jugué Journey pues fue la leche, o sea, me sentí súper bien y para mí eso es un buen juego, algo que realmente cuando lo estoy jugando me siento bien y empatizo muy bien con los con el personaje. Yo me siento dentro del juego realmente. Es que una cosa que suele suceder con los videojuegos es que simplificamos mucho el discurso. Incluso ahora cuando decimos los videojuegos son arte, no, o sea, cuidado, no cualquier videojuego. Tenemos que hablar de títulos, algunos que están apareciendo en esta pantalla, títulos en concreto, y hay que discriminar muy bien, pero es verdad que como no se suele hablar del videojuego en los canales mainstream habituales, pues tendemos a generalizar. Eso ha hecho mucho daño en el tema de la violencia. Yo me acuerdo cuando el tema de El asesino de la katana, o los de Columbine, que jugaban al Doom, se concatenó un hecho con otro y de pronto se demonizó el videojuego. El de la katana jugaba a Final Fantasy, tenía un peinado parecido a Final Fantasy y se confundió su psicopatía, que era suya y de nadie más, con que jugaba al Final Fantasy. Con lo cual los videojuegos son violentos. Eso no sé si tenemos aquí YouTube, pero ahí está Matías Prats presentándolo. Pero eso es muy peligroso. Yo digo, como responsable o tener una parcela en un medio de comunicación, que tendemos a generalizar mucho, y eso, sobre todo a la gente que no conoce videojuegos, es muy peligroso, muy peligroso. Tiene todavía ese cliché de los videojuegos. Bueno, sí, los videojuegos. Gracias a Dios, hoy en día hay muchos tipos de videojuegos, ¿no? Y cuando hablamos de arte, también que quede claro que no estamos diciendo que todos los videojuegos sean arte, ni mucho menos. El problema de todo esto es que estamos intentando hablar de videojuegos con una taxonomía, una jerarquización y una organización basada en otros juegos. Es decir, pensamos si un videojuego es arte, si por ejemplo es bonito, si es atractivo,
Pero es que esto no va de eso. O sea, puede ser gráficamente muy bonito, pero puede no ser gráficamente bonito. El problema es que intentamos pues categorizar como arte una cosa utilizando elementos de otro arte, ¿no? Y aquí yo creo que lo que tenemos que valorar para considerar un lenguaje artístico no es ni lo visual, ni lo auditivo, ni lo narrativo siquiera, sino un elemento que es lo interactivo. O sea, y es ahí donde está la clave, que es lo que decías tú, Gabriel. O sea, ¿dónde está la clave? En la manera que yo formo parte de la historia, en la manera que yo modifico la historia, en la manera que yo participo de la historia. Eso es el valor que va a hacer diferenciar y va a hacer un lenguaje propio esto, y lo va a hacer arte o no lo va a hacer arte. Pero el resto de cosas nos vamos a equivocar, como queramos mirar si tiene la composición más bonita, los colores más claros o la pincelada más chula, pues vamos, daos. Y yo creo que también es muy importante, como en el arte contemporáneo, el hecho de la documentación del hecho creativo. ¿Cómo se ha producido ese hecho? ¿Qué hay detrás? ¿En qué contextos se han hecho? ¿Quiénes hay detrás? ¿Y qué objetivos perseguían? No solo mirar el videojuego en sí mismo, sino cuál ha sido el proceso de creación, que eso es algo común a varios procesos artísticos. Yo creo que el videojuego se lo merece. Estaba mirando, también coincidí en Game Lab con Vander Caballero, que es un creador colombiano, que generó con un videojuego pequeño indie pues mucho debate. Era un videojuego sobre su propia vida, en la que él tenía un padre alcohólico y al final murió, y esa contradicción que él tuvo entre amor y odio con ese hecho personal, pues lo terminó plasmando en un videojuego, en el que te ponía en la piel de ese hijo enfrentándose a un padre que por momentos era un monstruo y por momentos era el mejor padre del mundo, ¿no? Ese juego empezó a abrirse a partir de ahí una línea de juegos empáticos, es decir, cómo tú te puedes poner en la piel de otro, pero evidentemente si tú no conoces al final que ese propio creador está de alguna manera contando su historia, quizás no te conectas de la misma manera, ¿no? Ya la gente lo sabía y jugaba al juego, se conectaba especialmente. Papo y yo. Perdón, Papo y yo, sí. Papo y yo. La historia de Papo y el niño, ¿no? Papo y yo. Ese juego es muy chulo. Es una cosa muy contemporánea, porque está hablando de dos términos que en estética son muchas veces se entienden como lo mismo, que la otredad y la alteridad. O sea, lo poderoso de ese juego es que está planteando cuestiones de alteridad, no de otredad. O sea, está pensando en no ponerte en el lugar del otro, sino que el otro te está contando cómo se siente él desde su punto de vista y su vivencia personal. Y es una cosa como muy contemporánea, por eso es un juego que ha sido también aceptado en los círculos también del arte underground, este juego, ¿no? Es que al final poético también, o sea, claro. Poderosísimo. Es que al final arte yo lo considero como comunicar. No todo lo que comunica tiene por qué ser arte, pero al final la expresión. Entonces sí, también creo que hay un punto de considerar arte para meterse como en otros circuitos, tener como más, valorarse más. Yo creo que, por ejemplo, Gabriel es un antiartista, es arte, o sea, es un te interesa español, más, ¿no? Al final. A él le interesa mucho más lo artesano. Yo creo que es que en el videojuego es tanto trabajo y al ser las he puesto para ver si estáis atentos. Al ser algo en el que se trabaja mucho y al ser algo coral, es más artesano que artístico casi, creo, el proceso es más artesano. ¿Tú lo consideras más artesano el proceso del videojuego que artístico? Yo creo que se combina... yo creo que sí. O sea, realmente si separas un equipo de videojuegos en sus unidades, el que trabaja, el que hace el arte, el que hace tal, pues realmente cada uno tiene su artesanía. O sea, el que hace arte se dedica a hacer arte exclusivamente y tal. Evidentemente hay autores independientes que hacen un poco todo a la vez y yo creo que, no sé, es una situación así extraña. O sea, que todo el mundo pone su granito de arena, pero que al final lo que cuenta es el videojuego completo al final. Pero ahí es donde volvemos a entrar en el tema de autor. Yo creo que tampoco es necesario que haya un solo autor para que eso sea considerado artístico, porque confluyen muchas líneas ahí, muchos pensamientos, y acaban en un único producto que termina conformándose, insisto, en el jugador. Entonces quizás también hay que abandonar
ese concepto de no me siento muy responsable del videojuego porque no he estado en todas las facetas, no puedes estar. Ya. Y eso no significa que... Por supuesto. Es que él, en realidad, lo que no se siente es con lo que aporta al videojuego desde su lenguaje. Él lo entiende como una técnica. Por lo tanto, él no se considera un artista. Pero sí se considera un artista cuando forma parte de un colectivo que crea una obra. Y eso es algo también muy contemporáneo. Claro, es como... El arte grupal, el arte colectivo y tal. Él es un elemento más que hace una parte técnica y tal. Y que su aportación es muy importante para que se convierta en algo artístico. A nivel grupal sí que considero que puede tener mucho más valor artístico, claro. También y si el lo cine partes es algo en... grupal. Lo que pasa es que parece Claro. que es la dirección. Cuando Lo que pasa es que el cine lleva mucho más tiempo, ¿no? Y el cine se considera un arte, se estudió como un arte, también jerarquizando mucho. O sea, también las artes son reflejos de una sociedad. O sea, cuando el cine se convierte en un arte, estamos en una sociedad súper jerarquizada y en la que todo tiene que tener un orden vertical. Tiene un director, tiene que hacer un jefe de no sé qué, un jefe de no sé cuántos, tal, los técnicos, pum, pa, y la señal empieza. Todo así, ordenadito, tal. Y ahora estamos en una sociedad que está hablando también de otra cosa, de horizontalidad, de trabajo en red, de colaboración, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una sociedad muy distinta. Entonces también el arte que se va a generar, que puede ser este o puede ser otro, va a ser un arte mucho más horizontal, mucho más distribuido, y en el que vamos a aportar cosas de manera individual desde nuestra técnica, de nuestro lenguaje. Es que yo, por ejemplo, en mi mente, cuando pienso en eso, obras de... Cuando pienso en videojuegos así muy indies de autores o algo así, es que pienso en, pues yo que sé, Braid, que es de un autor única, y eso sí que me parece muy genio artista, pero porque mi idea de artista está súper individualizada como colectivo, no... O sea, así a priori, que luego ya, claro, te pones a estudiar. Hay una visión muy heroica del artista. Claro, El exacto. artista ya no funciona así. O sea, creo que eso los es artistas plásticos visuales no funcionan así. Todas las con artistas, estamos creando una exposición de arte contemporáneo en el museo, comisariamos de la educación, y cuando llamas al artista hablas con 20, o sea, en realidad no hay un artista, es un equipo de gente que está trabajando y tal. Hay una figura que es la que coordina, dirige y tal, y que es el que da la cara y el que firma y tal, pero el equipo a lo mejor son 20, 30 personas que están haciendo las producciones visuales. Pero eso antes no, pensamos en Gauguin, que se encerraba encerraba ahí en la isla de Martinica y se ponía a pintar a señoras en paño, no sé. Claro. Es eso, que en cuanto el lenguaje es súper contemporáneo, pero también eso, la autoría también cambia. Sí. Pues en esa línea parece que sí encaja, desde luego, el videojuego, que esta línea, no la de Enravel, esta línea se va a fortalecer y que se acabará considerando y consolidando varios videojuegos como arte. Yo quisiera en este punto abandonar también un poco el pensamiento de la teoría para darles a ellos una serie de videojuegos que creéis que ahora mismo expresen arte, os den esa sensación, y que si no lo habéis jugado, pues que hagamos ahora una lista entre todos para decir, oye, en este debate me voy a meter después de jugar estos juegos y quizás me cambie un poco la percepción. ¿Os parece? ¿Quieres tú aportar alguno? Yo creo que aparte de Nubla. Hablé de Pasadena, hablamos de él y siempre lo digo. Para mí, Beginner's Guide, es el juego que es arte. O sea, que puede haber muchos artísticamente, pues Inside me puede gustar, puede haber lo que sea. Pero sobre todo jugar los dos. Jugar lo primero que fue Stanley Parable, que es el juego de un genio que con 4 piezas cogidas de internet se crea una narrativa flipante. Y hacer su segunda obra, que es el agobio de ser famoso y no saber qué hacer como tu segunda obra, y poderlo expresar a través de un videojuego en el que es todo gameplay, que no hay solo hay una conversación. Un recurso muy cinematográfico que es la voz en off, muy radiofónico también. Esas son conversaciones que tiene él con un autor de diseño que diseña videojuegos y que le va explicando cómo va su proceso creativo de esa segunda gran obra que va a hacer. Es alucinante, porque eso es una obra de arte en toda regla. Y dices, no es estéticamente bonita, aunque tiene momentos muy poderosos, como el que visteis que puso Ana de las televisiones de prensa, pero sin ser estéticamente bonito tiene momentos muy grandes, cuando de repente descubre que él puede contar algo con el tema de meter una farola. Y el narrador dice, y a partir de aquí todas sus obras tenían una farola. Y desde vas viendo todo el proceso creativo de alguien a través de un videojuego contado por él. O sea, eso es pocas veces se sentido. Como un desmontando a Harry. Sí.
Quizás sea un poco duro para empezar ese, Sí, para... sí, es el más duro, porque podría haberte dicho un estético, pues Sí, Inside alguna... mucho. Inside. Pero solo con Beginner's Guide he sentido el de decir, es que estoy entre otros niveles. De verdad estoy leyendo un muy buen libro. O sea, yo siempre lo digo, mi libro favorito es 2666 de Bolaño. Para mí es el libro, ¿vale? Es que estamos claro, hablando es muy de... duro. Y Beginner's Guide es de los pocos juegos que me han hecho sentir eso. O sea, hay alguien que piensa a un nivel que no es el mío, o sea, superior. Sí, que cuestiona cosas, ¿no? Que cuestiona y te cuestiona. Cuestión Y cuestiona el también, videojuego desde el en el videojuego. arte contemporáneo yo creo que es fundamental, ¿no? El papel del artista, el cuestionar, el moverte, ¿no? Por dentro, en las entrañas, cosas que a lo mejor a ti no te sale expresarlas o no sabes cómo. O sea, yo creo que eso también es un concepto muy importante del arte y que sí que hay una parte de videojuegos y una tendencia de videojuegos que tiende hacia eso. Me parece fundamental y quizás estos dos ejemplos que pones pues claramente van en esa línea. El lenguaje de la metaficción Yo digo que acabo de venir el guide y estaba por aplaudir. Esto es impresionante. ¿Alguno queréis proponer? ¿Lanzo yo algunos? Yo propondría dos. Y uno lo voy a proponer desde mi condición del más mayor de la mesa, como ha dicho Dani antes, tal que es un juego de cuando yo empecé a jugar a videojuegos, que cuando era joven también jugaba a videojuegos. O sea, que muchas veces pensamos que nada más juega la gente, empieza a jugar la gente que ahora tiene 30 años, cuando era niño. Yo de niño jugaba un juego que a mí me fascinaba, que me influenció mucho después para que yo estudiara Bellas Artes, que es Deus Ex Machina, ¿vale? Que se juega en Spectrum. Sí. Que se juega en Spectrum y fue la primera banda sonora sincronizada con botón. Dabas y tal. Y eso para mí tuvo una influencia muy importante, y por eso es cuando yo empecé a entender de que el potencial que tenía de modificar la sociedad, el lenguaje de los videojuegos, y de hacer que las personas fuéramos distintas, ¿no? O sea, marcó mi desarrollo posterior como profesional. Y a mí hay dos juegos que son muy sencillos y muy light, y no exigen tanto al otro, y que artísticamente me parecen muy poderosos, no tanto por la estética, que también, sino por el concepto que ayer hablaba con Ana, que son Flop y Flower. O sea, la primera y la segunda, que son del mismo... Sí, de estos. Y son unos juegos en los que tu misión es jugar con el viento. Tú lo que manejas es el viento, ¿no? Y conecta con esa historia de Deus Ex Machina, ¿no? De yo soy un poco Dios y voy manejando los elementos, ¿no? Yo diría Limbo y también diría Inside, que son también del mismo estudio, de Playdead, que yo creo que es mi estudio favorito, y eso es eso, que también me parece que no hay textos, entiendes perfectamente el universo, todo se basa en jugar y ya, y a mí se me encanta. Y también, yo qué sé, un juego que le enseñé ayer a Gabriel, que no sé si es ni siquiera un juego, pero se hizo en una jam, una chica americana, creo, norteamericana, que se llama And I Made Sure to Hold Your Head Sight Away. Bueno, da igual. Si ponéis I Made Sure, no, I Hold Your Head, Itch.io en Google, ya sale. Y es un puzzle con dibujos de Paint, prácticamente, ridículo, que te cuenta una noche de borrachera con su amigo. Y solo es eso. Entonces tú tienes que como componer la imagen solo dándole las flechas. Y es una tontería de juego, es un juego que no, seguramente diréis, jope, comparado con los otros títulos, pero me parece que es una cosa muy sencilla, que igual que un artista en su casa haría una obrita y ya la consideraríamos algo así, pues eso me parece como una forma de expresión súper sensible y a mí me encanta. Bueno, yo diría unos cuantos, pero Botanicula, Machinarium y Machinarium estaba aquí. Y el último, que no sé cómo se llama. Pues después de Machinarium han hecho... ya están con Samoros, ¿no? ¿Samoros? Sí, algo así, sí. Samoros es el que están ahora, Samoros. Sí, que gráficamente me parece una pasada. Y también las historias son súper sencillas y muy bien contadas, además. Yo creo que... A ver, tenéis que jugar Portal. ¿Conocéis Portal? También iba a decir Portal. Este juego también, Ori and the Blind Forest, es una...
una maravilla artística de un creador que era escultor, se ha metido a hacer videojuegos, desarrolló un pequeño estudio, ha trabajado con Xbox y ha hecho esta maravilla así estética. Pero aparte de la estética también la historia en Inside me apasiona. Juegos incluso que se saldrían de lo que podemos categorizar como arte, pero que a mí me han hecho sentir mucho, es Mass Effect, toda la trilogía. De esos juegos que iba a trabajar y estaba deseando volver a la consola y seguir con mi Shepard, que era mío y no era de nadie más. Fallout, en ese mundo perdido. Estoy mezclando aquí mis sensaciones personales con lo que puede ser arte o no. Rime, por favor, si lo habéis terminado, os cuento el final. No. Lo tenéis que jugar hasta el final para daros cuenta de qué es lo que ha pasado durante toda la historia. Y está teniendo una magia este juego muy especial. Os recomiendo que no miréis porque vais al final a caer en el spoiler. Pero es curioso como jugadores de todo el mundo, con experiencias personales diversas, están empatizando con el juego. Es que no quiero hablar mucho. Qué difícil contarlo. Sin que No, es que no me... Bueno, digamos que el concepto de pérdida es muy importante. Y ese concepto ha enganchado con un montón de jugadores en una historia que ha traspasado los límites de lo que es un videojuego convencional por esa conexión especial con el jugador y por ese final, ¿no? Que quizás narrativamente sea más simple, porque dices, ahora aquí yo como jugador no estoy haciendo nada y me estás contando esto, pero funciona y estéticamente funciona. Y Limbo ya lo hemos dicho, me parece una genialidad y ahí podíamos entrar en muchos más juegos. Yo, sin embargo, que también es verdad que has dicho una cosa... Light, también. Light. Has dicho una cosa, bueno, que tienes razón, es que claro, también es muy... Vale, no está nada mal. Que has dicho una cosa que también es importante, que cuando yo he dicho cuál es mi novela favorita, claro, yo una novela favorita o una película favorita no la tengo solo porque me parezca estéticamente impresionante, narrativamente, también es por el momento en el que lo vives. O sea, y eso es importante. Yo recuerdo, si me preguntáis hace 10 años, a lo mejor, que tampoco me puedo situar, cuál era mi juego favorito, es un juego que a lo mejor ahora visto es muy antiguo, pero era Loom de LucasArts, era un juego que consistía en construir el telar del universo. Y al final salieron unos cines cutres hechos en píxel, pero era impresionante el hecho de que habías construido el telar del universo. Y dices, joder, es que con qué poquito se puede construir una narrativa tan que te recuerdes tanto. O sea, y los Lemmings, con un píxel, ¿Qué simpleza cómo generas un personaje que no sé si está vivo o no, pero lo tengo que matar porque pasan un montón, ya lo voy a usar de puente. Y en su momento generó también mucha historia lo de los Lemmings. Pero al final es verdad que los videojuegos generan ese canal emocional con el jugador, que si están bien hechos y si la narrativa está bien construida y si detrás, digámoslo claramente, hay un artista, pues al final funciona. Yo no sé si llegado a este punto abrir un turno de reflexión compartida, de preguntas, de lo que queráis, de agua. Bueno, yo lo que quería decir es que para mí cualquier videojuego por mí sería arte, porque para mí todo lo que es arte es algo que conlleva un diseño y una creación narrativa, artística de cualquier tipo. O sea que a mí me parece que estoy poniendo juegos muy bonitos y que me parecen arte también, claro, por supuesto, porque son muy bonitos, pero hasta las cosas feas son arte para mí. Entonces lo que yo quiero dejar aquí claro, porque... El FIFA. Sí, ¿por qué no? O sea, ¿por qué? Para mí no son. Para mí todo hecho cultural, todo hecho que conlleva pues las cosas de una sociedad, lo que le interesa a una sociedad, para mí eso es arte y es también cultura. Porque, por ejemplo, yo creo que han cogido... Ha acelerado un poco tu argumento de que se está democratizando el concepto de arte. No, te digo que no porque hay una cosa que te falta, es la intencionalidad. Pero vamos el tío que hace FIFA puede tener una intencionalidad artística, pero lo dudo mucho. O sea, FIFA es la de cómo evadir impuestos a Hacienda. Sí, pero que sea arte. Es un arte también. Es que con ese razonamiento, claro, no se joroba. Entonces, con ese razonamiento. Si todo es arte, nada lo es. Eso es arte. Con lo cual, si todo es arte, nada es arte. Pero ella está diciendo, para mí también es verdad. Para mí. Yo no estoy de acuerdo contigo, pero el tema de la intencionalidad me
plantea problemas. Pongo un ejemplo, Sí. es cuando yo vi Task de Kevin Smith. Me pareció una película absolutamente perturbadora. Salí llorando, riendo a la vez. Me pareció una pasada, me parecía lo mejor que había visto en todo el año. Y joder, salí y lo hablé con un montón de amigos también frikis, el cine de terror se lleve rarito. Y bueno, fue un amigo mío que me decía, Leonor, es una flipada, es que tú crees que todas las cosas van sobre el sentido de la vida. Has hecho esta película para descojonarse de mí y para descojonarse de todas las personas que han ido a verla. Y Duchamp puso un urinario al revés. Sale Kevin Smith efectivamente descojonándose y como todos sabían que como una idea loca de un podcast. O sea, que a lo mejor Kevin Smith ha hecho eso para descojonarse. Ya, pero, no, pero a mí me parece que eso es bastante artístico. Lo hace también y es una obra de arte, es decir, y se ríe de todos. Ya. Bueno, Claro. Ni siquiera el Duchamp, o sea, porque el urinario no es el Duchamp, sino que lo manda a su amiga y tal, y se ríe de todo Dios. Pero el hecho artístico de reírse de todo Dios también existe. Claro. Es como Jump Beef, bueno, no sé si escucháis trap, Vamos. pero a mí, yo qué sé, por ejemplo, el trap, que es que se ríen. Claro, la gente dice, ¿cómo va a ser eso arte si es una mierda? Pero es que ellos, o sea, no sé, bueno, voy a aludir a música, pero no sé si sabéis ese... Hay una frontera también con el machismo peligrosa. Sí, pero aparte, pues la Zoe, que es una trapera. Ella tiene una canción que dice, yo soy una auténtica... Sí, y dice, yo soy una auténtica obra de arte. Se llama así, o sea, es lo que dice la canción, pues eso, porque al final cuando hay una intencionalidad, aunque sea de reírse del súper profundo, yo qué sé, el otro día nos reíamos de una viñeta que pone... performance y un chico tirado en un cartón, y ponía vida real y un chico tirado en un cartón, o sea que sabes, hay veces que está ahí, pero también está la interpretación. Estamos hablando de una cosa, además es que es tan amplio que yo creo que este debate de Zelda arte, no Breath arte... of the Wild, que se me ha olvidado, por favor, que es una absoluta maravilla. Dios, me he olvidado de Zelda. Ah. O sea, yo creo que no todo es arte. Y de todas maneras la intencionalidad, yo aquí voy a abrir un Fez. debate en la propia mesa. Que me he olvidado de Fez. Tiene muchos referentes, ¿eh? Y entonces voy a abrir un debate de la intencionalidad. Fez. ¿Hace que sea arte el arte? FEZ. Porque cuando tú hablas de qué películas son arte, mucha gente se refiere a películas precisamente como Casablanca. Casablanca nunca fue arte, es un señor que además es un tipo gris dirigiendo. Para. He dicho una cosa que es, yo creo que la intencionalidad es importante para ver una cosa de arte, pero no he hablado de que la intencionalidad del artista sea lo que convierte una obra en algo en obra de arte. Es que el no, nacimiento la intencionalidad es de muchos, o sea, y estamos, yo lo que decía antes, estamos en un momento social en que las intencionalidades son compartidas, es decir, la intencionalidad del MoMA, cuando crea esta colección y la amplía después, de una intencionalidad también, digamos, dentro del ámbito de lo artístico, no artístico, y tal, hace una labor curatorial que también es un hecho artístico. La intencionalidad también puede estar en el espectador también, ¿por qué? Porque yo decido, uno decido lo que es arte, como tú dices, todo para ti es arte, que es una cosa así como muy bestia, ¿no? Es que eso de la intencionalidad no sea. Aquí todos tenemos una intención, por ejemplo. Pero no tiene por qué ser artística. Pero artística no, tiene por qué ser. Creativa sí, de crear. Una cosa, venga. Durante la prehistoria, durante el neolítico, hacían yo que sé, cerámica con una serie de cosas. ¿Tenían intención a lo mejor creativa como tal? No, pero sí es arte. No, pero entiendo lo que te he dicho. No metemos en artesanía porque parece peor, por eso. Decía un profesor mío de historia del arte. Sospechaba que nos íbamos a meter aquí. Sí, yo también. El debate eterno. Hasta el siglo XIII me dio arte hasta el siglo XIII. Y al año siguiente me da el mismo profesor y me dice, bueno, ahora vamos a empezar a hablar de arte porque el año pasado os engañé, estuvimos hablando todo el año de artesanía, ¿no? Bueno, pero también qué valor tiene, ¿no? Se le da como una carga de que importa más y a mí no me parezca que... Bueno, sí, no bueno, sé. eso fue absolutamente destructivo. Tú estabas en el debate del fuera de serio, ¿no? Es el que moderabas cuando fue los videojuegos son arte y no sé quién dijo, bueno, que es el arte, y ya, claro, se desmontó medio nivel y de repente salta uno. Y si los videojuegos son arte, que nos importa, y ya fue como, bueno, pues nos vamos. Pues sí. O sea, se acabó, porque entonces, verdad, a mí si me dicen que estoy haciendo arte, diré, bueno, pero yo estoy haciendo nula, tampoco puedo dejarlo porque es arte. Vino a decir que no tenía sentido debatirlo y menos ahí al lado del Guggenheim. Digo, pues precisamente, o sea, yo intentaba decir simbólicamente esto es lo que tiene sentido, que hablemos sobre ello, no llegar a una conclusión, pero venía a decir eso, que no tenía sentido, que nadie puede decir lo que es arte. Entonces, claro, llegado a ese punto dices, pues ya no podemos hablar. Pues. Vamos ya, ¿no? Entonces,
De Tamara luego hizo una... ¿Alguien quiere coger la palabra para reventar otra vez el...? No, yo creo que lo comenté y si no gracias, lo dije públicamente, lo hago. Yo luego, después de ese debate, esto es que tú lo sabías, llegué a mi clase con mis alumnos y les dije eso, que me apuntasen en un listado qué juegos jugaban actualmente y cuáles de los que jugaban consideraban arte. Y era muy raro porque todos jugaban a juegos que sabían que no eran arte, consideraban otros juegos de arte, pero ellos jugaban a juegos que no eran arte. Y dices, claro, ¿qué es asociado está esto? ¿O qué poco les importa que el juego sea artístico? Porque en realidad casi ninguno consideraba arte el juego que estaban jugando. Pero es mejor muy curioso. no considerar ningún juego arte. Bueno, sí, si luego les preguntaba, decía, bueno, entonces salían los mismos nombres de siempre, Inside, no sé qué, no sé cuántos, o sea, los de que siempre salen. Y en cambio decías, pero nadie lo juega, ¿no? O sea, vosotros habitualmente os sentáis y jugáis a juegos que no consideráis arte porque os da igual, o sea, en realidad. Pero luego también ahí está la percepción social, es decir, yo en mi casa pues veo Sálvame y no veo la 2 y no lo voy a decir públicamente. O yo... Sí, iba a decir justo eso, de la 2, suponer. que la 2 todo el mundo le parece estupendo. Me parece interesante el formato de Sálvame, ¿eh? Se puede obtener a mí de ahí. me parece no, arte también. No, como formato hay que analizarlo. Sí. O también yo juego al FIFA, al Call of Duty o al Titanfall 2, que es una maravilla, ese shooter, pero claro, a la hora en un debate de estos pues hablamos de otro tipo de juegos, ¿no? Y es curioso también, se hizo un experimento reciente que se preguntó en una clase como esta quién se consideraba adicto a los videojuegos. Y levantaron la mano bastantes alumnos. Cuando la palabra adicto es una cosa que tiene una prescripción, es decir, no puedes decir alegremente que eres adicto. Para ser adicto tienes que tener una serie de consecuencias fisiológicas, una ansiedad, físicamente se te tiene que notar. Y uno parece que videojuegos, sí, soy adicto. No, hombre, no, juegas mucho, no significa que seas adicto. Que seguimos teniendo esos clichés. Y yo creo que probablemente en el discurso general también pasa eso. Hay juegos que no nos atrevemos a decir que jugamos, que nos parecen divertidos, que cumplen su cometido, ¿no? Sí. Pero no están en este entorno del arte. Sí, eso es curioso, o sea, pero es verdad que es así, ¿eh? También es un poco que hay mucha gente que no reconoce, bueno, además esto ya también es otro debate, pero yo decía los juegos para móviles. O sea, mucha gente juega juegos para móviles, pero si le preguntas juegan a videojuegos, te dicen, no jugamos a videojuegos. Y dicen, perdón, o sea, quiero decir, pero juegas al Royal Clash o juegas a cualquier juego todo el día. A Candy Crush, sí, dices, qué curioso. Por o sea, cierto, hablé con el creador, con el enemigo, sí. ¿No? Pero a mí no me parece, vamos, o sea, Candy Crush Estamos en una sociedad que nos autocensuramos muchísimo. Sí. Y por ejemplo, el tema del arte, hay gente que, por ejemplo, le dices, ¿cuáles son tus obras favoritas? Y te van a decir cosas extrañísimas. Ninguno de esas personas te va a decir, no, Las Meninas. ¿Por qué? Porque en su ambiente social no mola que Las Meninas sea la gran obra de arte, ¿no? Hay mucha gente que no, o sea, que también tenemos nuestras preferencias sociales a la hora de elegir cosas, nuestros juegos, nuestros libros, nuestras películas, nuestros videojuegos. Hay un punto ahí de perjuicios. Y a mí me ha pasado personalmente, ¿eh? Yo cuando dije que me miran la cara, la barba, las entradas, y dicen, pero tú juegas videojuegos. Sí juego. O sea, no es porque crea que debo hablar de ellos, es que los juego, me gustan y además como periodista cultural creo que tienen su valor. Y sigue costando, pues a lo mejor estamos en una reunión y está el de cultura, ¿no? Estoy yo que hago videojuegos, ¿no? Estoy casi pidiendo ahí, como diciendo, bueno, este hace las fricadas. Siguen diciendo que mi programa es de tecnología. Nunca hablo de tecnología. El programa de tecnología de Radio 3, pero que lo dicen hasta mis responsables. Y digo, pues yo no sé, pero si nunca he hablado... porque además creo que es una cosa compleja de hablar de ella sin hacer publicidad, ¿no? Y porque al final, hablando de tecnología, desviamos la atención de lo importante que son las ideas y la creatividad, ¿no? Vengo de hablar ahora con Marc Cerny, que es el que ha construido la PlayStation 4, que es el que ha construido la Vita, y ahora ha hecho el NOC 2, que tiene muy buena pinta, por cierto. Por cierto, veo que aquí el Marvel Madness, que es suyo, está incluido en el MoMA. Y también cuesta, o sea, casi todo el mundo preguntándole por el procesador, cuándo va a venir la Play 5, cuando yo creo que lo sustancial del debate es que el videojuego debe de abandonar esa mediación tecnológica y empezar a hablar de creatividad y de ideas, de guiones, de historias, de sensaciones, ¿no? Pero ocurre, de hecho, yo creo que ha salido aquí, o sea, si después todos tenemos la culpa de ello. Cuando hemos dicho, porque lo hemos dicho, que Nula está hecho con Unity,
mucha gente, o lo preguntas, está hecho con Unity, y dices, joder, esto es como si llega Velázquez y le preguntas, sí, está hecho con óleo, y dices, tío, a mí qué me da, he hecho las meninas, o sea, déjame con que lo he hecho, ¿sabes? Bueno, pero en las cartelas de... Sí, te lo explican también. Que también dices, lo pone que a nadie le importa, claro, yo creo, a lo mejor los ¿quién más artistas. me dará Es con igual que los esto? videojuegos, 64 bits y tal. ¿Qué coño es eso, no? Bueno, nos pasa ahora que cargas un programa 32 bits o 64 y dices, yo qué sé, el que quiera. Es importante porque, o sea, yo creo en los videojuegos, porque esa experiencia no la puedes tener si no tienes esa tecnología. O sea, Bueno, he visto pasalles, o sea, pasalles, no tienes esa tecnología, no tienes nadie, esa experiencia la tienes. pero hay ciertos juegos que solo se pueden jugar con ciertas tecnologías. O sea, Y una peli no la ves sin un proyector o un DVD, ¿sabes? Pero Son menos democráticas, quizá. o sea, quiero decir, ahí yo creo que sí que... Pero no es eso, la o sea, tecnología quiero decir, sí es importante si va para PlayStation, ¿vale? Porque dices, vale, no puedo jugarlo en ninguna otra... Pero es como Sí, si pero me dijeses... necesitas unos recursos para mover ciertos videojuegos de manera... potente, o sea, necesitas algún... No, que es evidentemente se han que, hecho para que esté es evidente que está, jugando, pero yo creo que cuanto más desaparece el debate de la tecnología que hay detrás, más crece el sentido artístico y el sentido creativo de... Y un Pero es como si lo que melómano te dices- dice que la novena sinfonía de Beethoven, la versión de no sé qué, se oye mejor en un equipo de 2.000 o 3.000 euros que en uno de 60 como el que yo tengo y tal. Pero la realidad es que el que nota la diferencia es el melómano. Yo me da igual oír la novena. Pero no es eso, porque hablar de Unity es como si en el cine alguien te preguntase, bueno, ¿y con qué lente lo has rodado? Y dices, hombre, claro, evidentemente, si hago 70 milímetros o 32 o 16, es diferente, sí. Pero normalmente a alguien que hace una película le preguntas en la primera entrevista, ¿y tú con qué tipo de lente ruedas? Y no sé, También, Hombre, sí, es también importante. creo que la Sí, pero tecnología... Spielberg, ¿con qué lente ruedas? Mira el cine según Hitchcock, de Truffaut, como hablan de Greg Toland, el uso de... Que es una cosa que tampoco pasa en videojuegos, ¿eh? Muy pocas veces se habla del director de fotografía, que sería el director artístico. ¿Cuántos directores artísticos? La iluminación detrás. No conocemos a La cámara, el concepto de la cámara, quién ha situado esa Eso, que cámara, el cine si es no tiene libre. Decirlo de antes, porque tenemos que seguir relacionándolo No, sí, con puede el ser. arte. No. Con lo visual. Ahora con el Toca cine, curioso. tal, no sé. Yo creo que tenemos que empezar a evadirnos de ese paralelismo con lenguajes y empezar a hablar de otras cosas o de cada cosa, vamos, cada elemento con su importancia, ¿no? Bueno, pero sí que al hablar de... Que sí eso, ayuda. ¿no? O sea, Claro. sí ayuda esa primera comparación en cómo nos hemos acercado al cine para acercarnos al videojuego, aunque luego el videojuego tenga su propio medio. Ya, Pero es pero son verdad problemas. que la iluminación, el que haga la iluminación del videojuego es importante también. Tenemos que empezar a mencionarlo, ¿no? Sí, pero que Sí, es un problema ¿quién porque ha al final, querido cuando hablamos de del arte, videojuego? y nos pasó el otro día en la conferencia del martes a primera hora, al final la persona que estaba haciendo la ponencia lo que estaba hablando era de pintura y escultura, o sea, de la Claro. arte, tal. No, vamos a ver, no hablemos, o sea, no queramos analizar un nuevo lenguaje artístico, una taxonomía del siglo IV antes de Cristo, o sea, ni del siglo XX nos vale, es que esto es otra cosa. Ten cuidado con ese discurso anticonvencional y sin límites, te cogen el FIFA otra vez como arte. Bueno, para ella es arte. Pero Para que, ella es arte. muchas gracias, de verdad. Más cosas. Sí, ¿Esa alumna que hay ahí tan joven? ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? ¿Estás jugando algo? Sí. Muy bien, ¿Quién un es tu 10. madre? ¿Tú lo dejas jugar videojuegos? Una cosa así... Clash Royale. Y el otro día estuve con el creador en Game Lab también. ¿Sabes cómo conseguir todo el report? Sí, bueno, tiene una estética cartoon. Pero a ti como madre te preocupa que ella juegue videojuegos. Yo creo que tiene muchas ventajas, porque la retentiva, no sé, aprende la estética también, tiene cualidades, ¿no? O sea, va desarrollando cosas. Lo que pasa es que lo que no me gusta es eso, la especie de adicción de que cuando ayer pasábamos... La ansiedad. Que pasabas por un túnel, que se me va, que he perdido la partida, que no, y se ponía, que no se controlaba. Mira cómo sonríe. Eso para mí es una especie de adicción que no se domina. Eso no me gusta. Yo, Sí. que el debate de los yo siempre que me dicen eso, recuerdo, no sé quién lo contó, a lo mejor pues tú alguien, que es, si eso nos pasase con un libro no lo veríamos mal, si estuviese Ya, pasando sí. por un túnel y de repente dices, Sí. Dios, no veo lo que estoy leyendo, dirías, joder, que mi hija, qué bien, pero lo haces con un videojuego, claro, pero sin embargo un libro te lo quitaba alguna vez, a ver, No, pero A mí también, Pero en es época verdad de que es un poco exámenes, también yo porque misma. nos pasa, ¿eh? yo sí entiendo, y yo estoy del bando de defender el videojuego, pero yo sí entiendo que hay que tener un control parental. O sea,
una cosa no quita la otra, porque tienes que ser responsable de la educación de tu hija, no la puedes dejar libremente. Tienes que saber a lo que juega. Estaría bien que tú también jugases. Pero también lo que quiero es que se controle y que no sea que mucho tiempo libre que tenga voy a dedicar solo a ello. Yo creo que esa reacción como de adicción también subraya la potencia que tiene un videojuego para bueno y para malo. Igual que eso se concibe como algo muy malo, también si eso te emociona es ese nivel de... que eso puede ser muy bueno. Pero lo importante, que parece que ella está muy preocupada, pero sí es verdad que hay padres que chicos de 7, 8 años le compran el GTA. Eso es una barbaridad. Para algo está el código PEGI. Hay páginas que están hechas por padres para padres que además te dicen no el código PEGI internacional, sino este juego, a pesar de que pone esto, lo puede jugar por estos valores, por tal. Y luego también hay padres que están dejando jugar a los chavales a PSVR. O sea, y está puesto el hardware a que es mayores de 12 años. ¿Por qué? Porque todavía se supone que no está la retina madura y puede haber un problema serio posterior. Y ahí hay una dejación de responsabilidad de los padres, ¿no? Yo creo que los padres debemos también ser corresponsables de la educación de nuestros hijos e integrar el videojuego en esa educación. Y si además sabes qué juego está jugando y si puedes compartirlo con ella, le va a gustar más que jugarlo solo. Pero tampoco demonizarla. Yo voy a contar No. A mi hijo pequeño, con 3 años, de repente estábamos de viaje de la familia en Valencia y de repente leyó un cartel que hay en un banco. Aquí pone no sé qué. Y dijimos, vamos a ver si en tu escuela infantil no te enseñan a leer, ¿cómo has aprendido a leer? Ay, tenemos un niño superdotado. Esto y tal. Y entonces ya le sacamos que él había aprendido solo a leer porque jugaba a Pokémon con su hermano. Entonces Pokémon no habla. Pokémon en la Nintendo y tal. Entonces él aprendió a leer para poder entender lo que le están diciendo los personajes de Nintendo. No sé, también tiene cosas malas, tiene cosas buenas. Claro. Yo creo que de hecho muchos niños han aprendido inglés por Zelda también. Sí. Claro. Yo creo que es un gran error el que la técnica de los padres sea como evitar, quitar, decir no uses internet. No, hay que educar en eso porque esa es una realidad. Sí. Integrarlo. Claro, es decir, pero estar pendiente, o sea, tampoco hacer la dejación. Mediar, claro, neutralizar todo lo malo que venga, pero no quitándolo porque eso es ridículo, eso no. Y quizás también algunos de los juegos que hemos chivado aquí te vengan bien. Ahí ya todavía. Claro, mira, el de Ori, bueno, este lo puedo jugar perfectamente. Este de Last Guardian le va a encantar. ¿Para qué difícil? Te va a llevar a buscar algún perro parecido y para que te lo lleves a casa. Es un problema. Sí, Ori también está muy bien para ella. Y yo creo que es importante que las nuevas generaciones empiecen a integrarse junto con los padres. Igual que antes te pasaban una novela y... Que eso también es importante, no dejar a los niños solos. Como yo eso no lo entiendo, haz lo que quieras. No. O sea, digo, pasó con la televisión. Está hablando Siri. Siri quería opinar. Solos. Niños solos. Habéis hablado como al hacer la lista de videojuegos, intentando un poco alejaros de que sean solamente juegos bonitos o de gráficas muy estupendas, lo que sea. Pero sí que yo creo que todos habéis puesto un poco el énfasis en que son juegos en los que te identificas mucho, ¿no? Que te metes mucho. Bueno. Como lo que ha dicho Gabriel, ¿no? De cuando jugó Journal, que era como yo me sentí muy bien, ¿no? Me sentí muy dentro. Sí, pero porque... el videojuego no tiene como, pienso, esa potencialidad de casi como del teatro épico de romper con esa identificación de jugador con el juego y generar un discurso crítico. Tú y yo, sí. Sí, claro, algunos títulos es precisamente... O sea, hay videojuegos que juegan ese claro. De hecho, es que Stanley Parable, por Stanley Parable lo hace claro. muchos. Yo de hecho que la gran potencialidad del videojuego es que puedes vivir otras vidas a través de otros. Yo en el programa es el leitmotiv, es conexión con otros mundos en proceso. Es un portal a otros mundos y que te permite abrir una grieta en esta mediocre realidad, habitas otra realidad alternativa en la que tienes una capacidad de decisión. Esos son los que me enganchan a mí. Luego la experiencia puede ser más real o menos real, pero en esencia es un mecanismo de evasión y un mecanismo también de mirarte, porque como la buena ciencia ficción también te está hablando de mundos muy lejanos, pero que son muy parecidos a este. De pronto, jugando Mass Effect, sientes un reflejo de tu propia realidad, por muchos factores. Y yo creo que ahí está la esencia también, ¿no? En ese espejo
que te está devolviendo tu otro yo, te has creado un yo magnífico fuera de esta realidad, pero que también te está diciendo de vuelta, oye, quizás deberías plantearte tu vida también como una aventura, ¿no? Y qué bonito en el videojuego que tú siempre puedes fracasar, siempre puedes volver a empezar. Y parece que en la vida no, parece que en la vida tenemos miedo a aventurarnos, tenemos miedo a fracasar, a que nos digan que no. En el videojuego, ese es uno de los mensajes que he aprendido, que más me ha enganchado a este medio, es tranquilo. Si ahora no sabes pasarte este nivel, vas a volver a jugarlo. Si todavía no te lo sabes volver a pasar, yo te voy a enseñar cómo. No vas a saber cómo y tú te vas a sentir súper inteligente y vas a superar este obstáculo. Y esa es una de las cosas que tiene el videojuego que no tiene otro medio, que te deja volver a empezar. A mí me pasa que también lo que estás diciendo con los videojuegos también lo veo con el arte. O sea, si tú preguntas con el arte, con la pintura, voy a ser específico. Si tú preguntas a la gente cuáles son sus cuadros favoritos de un museo, por el Prado o el Museo Thyssen, muchas veces los cuadros que eliges son los que también te hacen sentir algo, no los cuadros anodinos que no te hacen sentir nada. No digo que no te hagan sentir algo, pero que pueden, resultar un revulsivo, te pueden decir algo y que no haya una identificación. Por ejemplo, yo pienso cuando fui a ver una exposición hace muchísimos años de Bacon y yo salí diciendo esto, no sé si me ha horrorizado, yo no, era muy pequeña. Pero hay una trascendencia, hay algo que perdura después de esa visión. Sí, pero y que se te ha quedado ahí. No identificarme. Pero puede, o sea, perfectamente puede ser algo repulsivo pero trascendente, es decir, he vivido una experiencia diferente a lo normal, no he simplemente cogido el metro y me he puesto a ver el móvil, las noticias del día. Aquí ha habido algo diferente, alguien detrás, en este caso Bacon, ha generado en mí una sensación trascendente. Algo ha perdurado en mí. Yo creo, justo entre... Y ahí es donde yo veo la conexión. Claro, lo que dice, podrían hacer en un museo. Lo bello y lo sublime. O sea, lo sublime puede ser una cosa que te deja acojonado. Una tormenta no es que sea bella en sí misma, pero te impresiona enormemente, ¿no? Hay muchos juegos que no tienen por qué ser agradables. Muy oscuros. Ni lo que aparece. ¿De acuerdo? Algunos, claro, me está acordando de este que hemos estado comentando estos días de la Semana Santa, que están, ¿sabes? Vamos, que es de traca. O sea, feo por todos lados. Y tal, pero es que, hostia, lo que cuenta, o sea, que está tocándote cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir que también hay cosas que no tienen por qué ser bonitas, pues pueden ser muy bellas. ¿Me entiendes? Que de manera yo iba... bueno, es que tengo que hacer un spoiler, lo siento, ¿vale? Voy a hablar de Inside. Inside no lo spoilees. Claro, pero da lo mismo que más da. No cómo acaba, pero dónde te lleva, ¿vale? Inside. No sabes quién eres, estás en una sociedad de control, lo que habéis visto. Estás en una sociedad de control en la que vas avanzando en esa sociedad y cada vez vas a... Sí, bueno, lo siento, sí, así. Es que va como en San Fermín, ¿sabes? Va para allá, va por esta feta. Pero es importante que entiendas, que veas que sí que se... Ya verás el corneo. La sociedad cada vez es más controlable, o sea, te controla más, cada vez estás más agobiado por esa sociedad y en un momento dado te acabas convirtiendo... Que no digas eso. Soy así. Que destruye, que empiezas a poder romper cosas. Porque todos los días, los martes en Nubla. Sí. Bueno, lo sé. Todos los martes. Cuando acabas la sensación que te da es, coño, es que he destruido cosas, yo no soy destructor, yo no soy una mala persona, yo no quiero acabar con creador. Esa gente. Claro, pero me ha llevado el juego a decir, quiero hacerlo, o sea, tengo que hacerlo. Y es muy impresionante porque eso es unos valores. A ver, tío, también os digo, para entender un proceso creativo tienes que entenderlo de principio a fin. Yo lo siento, muchas veces hago spoiler porque si no, no entiendes el concepto. Y en ese juego se entiende perfectamente ese concepto de me he alejado de mí mismo y me han llevado, además sin darme cuenta, me han llevado a otro terreno. Y de, qué bueno. Yo creo que es eso, que justo es lo interesante es la conexión y creo que lo que más mencionan aquí cuando hablábamos de esa identificación, no es tanto identificación, sino que hemos podido entrar, que yo creo que es lo que te pasa con un libro. Si eres capaz de entrar y entras, es cuando te conquista, te guste o no te guste, o con una obra. No tiene que ser emocional de me siento identificada con las canciones de Bustamante, no, es a mí me hablan o no me hablan a mí, ¿sabes? Si hablan mi lenguaje, eso es lo que me interesa. De Bustamante, sí. Es cantautor. De Bustamante el bueno, ¿no? Y luego hay una cosa que estamos hablando mucho y que Ana también lo mencionó, es el hecho de que una cosa que a mí me rayaba y que yo siempre comento, que es que muy pocos videojuegos, Titanic es del 97, ¿vale? Hasta el 97 muy pocos videojuegos te hacían llorar, casi ninguno. De hecho, podemos decir que no lloras ante ningún juego para nada. A lo mejor uno... Y en cambio, todo el mundo se lanzaba, cuando no estaba jugando él ni implicado en las aventuras, se lanza a ver Titanic
otro spoiler, muere Leonardo DiCaprio, porque encima no le deja subir la chica, hay espacio de sobra en el iceberg, pero no le deja subir pero al no iceberg. hagas también spoiler. No, el iceberg no. Y la gente lloraba, yo la vi 4 veces en cine, la gente lloraba como magdalenas, y decías, pero si yo estoy jugando y me matan a mi personaje que soy yo y no me afecta, porque esta gente que no le afecta nada, este señor que encima, joder, la chica deja de subir, o sea que se está muriendo congelado, y la gente lloraba, y decías, ¿por qué no lo haces? Luego es verdad que el lenguaje avanzado y llegan al punto de la llama que os comentaba Ana, de decir, hacer un juego que haga sentir algo, que haga llorar al jugador, a ver si lo conseguís. Y es algo que también es cuestión del lenguaje. O sea, es verdad que era muy difícil hacer sentir cosas cuando tenías que estar cargando un juego 20 minutos. O bueno, con Spectrum, media hora. Entonces, claro, lo único que sentías es ganas de matar a alguien, pero antes del juego. Luego ya en el juego te desahogabas. Bueno, ¿alguna cosa más? O ya... Yo creo que al final, fíjate, hemos estado aquí con todo este calor soporífero, y hablando yo creo que de temas muy interesantes y sin dejar de lado el tema del videojuego. Yo creo que eso ya es un paso muy importante y que demuestra que el videojuego efectivamente se puede poner a la altura de otras grandes artes, por así decirlo, aunque hay que abandonar ya ese concepto arcaico. Y para mí ha sido, no sé, un placer el haber estado comentando cosas tan abstractas y sin dejar de hablar de videojuegos, cosa que me sigue reafirmando en la tesis de que el videojuego puede llegar a ser arte o es ya arte directamente, y es un privilegio poder hablar de ello aquí en este entorno, en los cursos de verano del Escorial, con el auspicio del museo y con ideas tan interesantes que hemos compartido todos. Así que gracias y ahora descansar un poquito, ¿no?